Hoy hacemos un viaje en el tiempo y nos vamos a los fantásticos años 50. Vamos a realizar una decoración con un aire pin-up. Vamos a ver si conseguimos darle a este frasco esa estética atrevida, sensual, juguetona, mezcla de glamour y retro, con un puntito rebelde que guardaba la iconografía pop durante esas décadas. Os cuento además un secreto. Será una decoración de quita y pon. ¿Queréis ver cómo lo haremos? Acompañadme. ¡Comenzamos! El envase que vamos a utilizar hoy de cristal tiene un tamaño, desde mi punto de vista, óptimo, muy apañado. Pero para nuestras manualidades tiene un inconveniente que quiero salvar, y es que está grabado en relieve diferentes medidas en cada uno de sus 4 laterales. Mientras lo voy limpiando, retirando restos de las pegatinas exteriores, etc., os cuento la idea general para el vídeo de hoy. Vamos a vestir este frasco. ¿Y eso qué implica? Que también lo vamos a poder desvestir. Vamos a hacerle un quita y pon decorativo a este fantástico recipiente. Dejo a un lado el frasco. Vamos primero a preparar el traje. Recupero los restos de un viejo calendario de papel que había utilizado previamente para vestir esta lata que veis en imagen. Os dejaré el vídeo anclado abajo en la cajita de información del vídeo, por si todavía no habéis disfrutado de él. La pieza tiene una altura suficiente para cubrir la zona de letras y un largo total con el que cubrir el perímetro exterior del frasco. En su día había incorporado o pegado en una de sus caras una fibra no tejida para darle consistencia. Voy a repetir exactamente el mismo paso por el otro lado, la cara B. Una capa generosa, adhiero esta especie de telilla o entretela, recorto todos los excesos de los bordes y dejo secar. Para cubrir y tapar el color de los hilos y el resto de dibujos, cubro con una primera capa de pintura acrílica blanca que podremos sustituir por un gesso o imprimación. Para decorar utilizaré papel especial para decoupage con 2 imágenes de esta preciosa lámina. Recortaré y separaré ambas y para crear un fondo uniforme que encaje con los diseños escogidos, extenderé con esponjilla una nueva capa de pintura chalky, mezclando un color muy clarito blanco roto nube y un azul cielo. Para la cara superior solo tengo que cubrir bordes y una franja intermedia. El resto estará cubierto por papel. Y en el lado contrario, en el interior, cubriré toda la superficie. Para realizar el decoupage utilizaré una cola o medium especial para esta técnica, aunque podemos utilizar cola rebajada con un poquito de agua. Extenderé una capa generosa en toda la zona a cubrir. Y antes de pegar el papel, lo humedezco muy bien por su capa no impresa para obtener una mayor maleabilidad y adaptación del papel al soporte, que no esté tan rígido. Al ser una superficie plana, la verdad es que este paso es muy fácil de ejecutar. Para terminar de fijar por completo, podemos presionar la superficie colocando un plástico por encima. Repito el mismo proceso con la segunda lámina. Último paso de este proceso antes de dejar secar bien, extendemos una nueva capa del mismo medium especial para decoupage por encima. Pinceladas largas, estirando bien el papel, que no queden arrugas y listo. Os decía en la intro que este diseño nos va a quedar muy pin-up.
estilo años 50. Nada que ver con los envejecidos, vintage, pero quiero integrar ambas láminas sobre el fondo. Y se me ocurre hacer un pequeño punteado alrededor de ambas láminas utilizando un buril y pintura acrílica blanca. También podemos usar la parte posterior de un lápiz, la virola de un pincel, dependiendo del grosor que queramos para nuestro pequeño punteado. Así ha de ser el objeto que utilicemos. En mi mente un poco cuadriculada, empiezo el punteado en las esquinas haciendo separaciones más o menos igualitarias entre puntos hasta cubrir por completo. Un pequeño truco para que todos los puntos nos queden más o menos del mismo grosor es coger carga de pintura tras cada punto que marquemos en nuestra superficie. Dejaré secar muy bien y protegeré ambas caras de esta pieza con un barniz acrílico en acabado mate. Para el cierre, crear esa vestimenta especial para nuestro frasco, colocaré ojetes en los bordes laterales de esta pieza. A medio centímetro aproximadamente del borde haré los agujeros. Yo dispongo de la Crop-A-Dile, pero existen muchísimos sistemas igualmente válidos. Con 4 en cada lado será suficiente. Tampoco disponemos de mucho más espacio si no queremos sobrecargarlo. Usaré unos eyelets que me enviaron en una colaboración previa con una web, que no son los típicos de encuadernación, sino que tienen una pequeña piececita para la parte posterior. Estos son más típicos de costura, pero los vamos a usar. Con nuestra remachadora colocamos la pieza entre medias del cartón, apretamos y listo. Para terminar, un último detalle, una puntilla en color blanco para los bordes. Usaré una que ya lleva incorporada una cinta adhesiva doble cara. Podemos utilizar silicona caliente o silicona fría, pegamento tipo block para adherirla a la superficie. Es una puntilla de algodón. Para evitar que se deshilachen los bordes cuando cortamos, extiendo unos pequeños puntitos de cola blanca que al secar endurecen y protegen la zona. Dejo el vestido o corsé a un lado y vamos a preparar una decoración para la tapa o sombrerito, también de quita y pon. Recorto un trocito de goma con el diámetro exterior de la tapa, al borde pero sin estirarla. Conseguiré el fruncido necesario cuando cosa o solape un poquito los bordes, restándole un par de centímetros al diámetro exterior y consiguiendo que la goma se ajuste más al contorno. Y aquí un error de principiante. Se me olvidó por completo poner a grabar la cámara cuando os enseñaba la tela que he escogido, que es de un tono magenta muy subido, un fucsia fuerte tirando casi al granate, para que destaque, con pequeños puntitos. Con un elemento u objeto circular, una tapa, un plato, cualquier objeto que tenga unos centímetros más grandes que el diámetro de nuestra tapa, recortaré la circunferencia de tejido. Mejor que sobre un poquito, porque eso nos facilitará recoger el tejido sobrante en la parte inferior de la tapa y la goma colocada en el borde de esta, estirando bien el tejido, tensándolo y me ayude a sujetar bien ambas piezas para pasar un pespunte con un hilo o un hilván que vaya fijando la goma y el tejido y después me permita coser con una puntada poco visible y un color de hilo más adecuado ambas piezas para que queden fijas.
Completada la costura, remataré con un nudo por la parte posterior y como este sombrero ha quedado con un ala bastante ancha, marco una línea del perímetro todo alrededor y recorto. También podría hacer un pequeño dobladillo, doble o simple, con puntada todo alrededor. Sin duda quedaría muchísimo mejor rematado. Esta tela de algodón o popelín es muy finita y tampoco quedaría un exceso de dobladillo, pero creo que tiene su puntito dejarlo con el corte visto. Para tapar las puntadas, rematar el borde y por supuesto decorar la misma puntilla que hemos utilizado en el corsé, pegadita todo alrededor. Para que fije un poquito más, ya que esta pieza la vamos a manipular más al abrir y cerrar nuestro tarro, podemos incorporar unas gotitas de silicona caliente en algunos puntos estratégicos y que quede mejor fijada. Más que nada porque si vamos a utilizar mucho el tarro y queremos lavar el sombrerito, no perder la puntilla en el camino. El último paso es montar ambas piezas sobre el envase. Para fijar el vestido o corsé necesitamos una cinta, lazo o cordón. Entre los colores de lazo más finito que tengo en casa, el color no acaba de convencerme. Es un rosa demasiado magenta. Adapto la idea y selecciono un trocito de cola de ratón. Es muy finito, apenas 2 milímetros de grosor. Y el tono, un granate que se asemeja bastante más al tono de fondo del tejido con el que hemos creado el sombrero. Lo ensamblo cual cordón de zapatilla, anudo y listo. Apenas hay separación intermedia entre ambos lados de este fantástico corsé, no se ven las letras interiores, no se perciben. Y he probado a colocar el anudado justo en uno de los vértices de los 4 lados y la verdad es que me gusta bastante cómo queda en lugar de hacerlo en el medio de uno de los laterales. Como tope de los lazos o cordones le he incluido unas pequeñas perlitas en color blanco, a juego con todo este estilo pin-up tan simpático y alegre que he conseguido para este reciclaje o reutilización. Yo lo voy a utilizar para conservar frutos secos. En esta casa es un snack habitual y el vidrio los conserva perfectamente. Esto me permite ir cambiando de unos a otros, lavando el envase sin miedo a perder la decoración. No es la primera, ya hicimos un tarro similar hace unas navidades y desde luego no va a ser la última, porque mientras le daba vueltas e iba haciendo este fantástico tutorial, se me ha ocurrido otra decoración que quiero llevar a cabo en las próximas semanas. Os iré compartiendo alguna idea entre medias. Sed buenos mientras tanto y nos veremos muy pronto con los proyectos que vayan surgiendo. ¡Chao!